La marihuana es una droga alucinógena que consumen cierto tipo de personas que permiten pasar del consumo de otras sustancias más fuertes. Los jóvenes en edad de educación media y superior son una de las mayores poblaciones en riesgo. Por ello es importante analizar el fácil acceso a las drogas y sus diversos motivos, los cuales pueden ser familiares, laborales, sentimentales, económicos o sociales. Cuando una persona consume drogas se hace daño a sí mismo y también a su entorno, porque ellos lo conduce a convertirse en delincuentes para satisfacer la necesidad de consumo. El consumo de marihuana es una problemática que se ha expandido en todo el mundo, porque comienza desde los más niños a los más jóvenes. Ya aprovechando la inocencia y el desconocimiento de los riesgos y consecuencias que le derivan del consumo de cualquier droga alucinógena, los convierte en un blanco fácil y difusores del problema sin ni siquiera percibirlo. De allí la importancia de acercarlos a la realidad y explicarles el peligro que involucra la destrucción y consumo de drogas y los daños sociales, familiares y personales que ello acarrea. Los términos cannabis y marihuana, entre muchos otros, hacen referencia a las sustancias psicoactivas que son consumidas en la planta cannabis sativa con fines recreativos, religiosos y medicinales. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, se trata de la sustancia más utilizada en el mundo. La regulación legal del consumo del cannabis varía dependiendo del país. El compuesto químico psicoactivo predominante del cannabis es el tetrahidrocannabinol, también conocido como por siglas THC. El cannabis contiene más de 400 compuestos químicos diferentes, entre ellos al menos 66. Hay varios tipos de preparación, como por ejemplo las flores y las hojas enteras, que generalmente hacen referencia pues, a las flores secas de las flores subyacentes y de los tallos ejemplares pues, del cannabis. El kife, que es el kife es el polvo con tricomas que se puede terminar como a partir de las hojas y también de las flores de las plantas del cannabis. El hachís. El hachís es la resina de concentrado que produce a partir de las flores de la planta o del cannabis. A menudo resulta ser más potente pues, que la marihuana. Y los residuos resinosos, que pues vienen con las propiedades adhesivas del THC y las otras sustancias liposucidas. Las formas de administración del cannabis suelen ser consumidas por vía respiratoria, fumado o vaporizado, aunque también es posible el consumo por vía oral. Es altamente advertido el efecto de la combustión al fumar, pues al ser más alto que el nivel de riesgo en delirios y pánico. La marihuana presenta en diferentes formas. La más conocida es el fumar las flores secas y externas. Los efectos, los psicoactivos. Las manifestaciones clínicas producidas por una intoxicación aguda por cannabis son más variables entre personas y dependen de la dosis, del contenido del THC, de la proporción del THC, de la forma de administración, así como la personalidad, las expectativas y las experiencias previas del sujeto y también del contexto en que se efectos psicoactivos. Las manifestaciones clínicas producidas por una intoxicación aguda por el cannabis son muy variables entre personas y dependen de la dosis, del contenido del THC, de la proporción del THC, de la forma de administración, así como la personalidad, las expectativas y las experiencias previas del sujeto, y también del contexto en que se consume. Algunas personas que consumen cannabis afirman que pueden incluir a la solubilidad, así como el recogimiento. De cualquier manera, puede generar la sensación, el incremento de la percepción visual y auditiva, dependiendo de la variedad e incluso de la planta en concreto ingresada en su organismo. Efectos a largo plazo. El consumo de cannabis se ha evaluado en diversos estudios que lo correlaciona con el desarrollo de ansiedad, psicosis y depresión, además del desarrollo de trastornos del pánico. Independiente de esta, continúa consumiendo o no, actuando. Por lo tanto, el cannabis como denotante en al menos 33% de ataques de pánico, sufrido por pacientes que lo presentan por primera vez y 48 POTS. Con respecto a la aparición de trastornos mentales, tales como depresión y ansiedad, los consumidores diarios tienen 5 veces más posibilidad de desarrollos que los no consumidores, mientras que aquellos que son consumidores semanales tienen cerca de toda la posibilidad de los no consumidores. Respecto a la aparición de trastornos psicológicos, los individuos de depresión tienen un 25% y un 40% más de posibilidad de padecer alguno de esos trastornos,
mientras que en los individuos sin depresión alcanza un 4% a un 6% más independencia. Se considera que los consumidores ocasionales del cannabis tienden a consumir el THC, ya que el mismo suele depositarse en zonas ricas en grasa, como el cerebro, el hígado y las gónadas. Está acumulando suele asociarse a problemas de la pérdida de memoria, como también a varios problemas de salud, impotencia, efecto de adicción. El consumo a largo plazo de la marihuana puede llevar a la adicción, es decir, a la búsqueda y uso compulsivo de la droga a pesar de conocerse sus efectos dañinos sobre el funcionamiento social en el contexto familiar, escolar, laboral y recreativo. Las personas que han consumido marihuana por lo largo tiempo reportan irritabilidad, dificultad para dormir, disimulación en el apetito, ansiedad y deseos por la droga. Estos síntomas del síndrome comienzan aproximadamente al día siguiente de empezar la abstinencia, llegar a su punto máximo a los 2 o 3 días. Y su uso médico-terapéutico. Actualmente se investigan los usos médicos de la marihuana para diversas enfermedades, lo que ha generado de nuevo cierta polémica. Muchos estudios afirman que es eficaz frente a náuseas producidas por tratamientos de la quimioterapia o tratamientos contra el SIDA. Su efecto estimulante del apetito ayuda a combatir la inexpertencia, así como la anorexia. También puede ayudar a reducir la depresión ocular asociada a la glaucoma. La edad temprana en la cual los adolescentes inician el consumo de la marihuana es de 15 a 24 años, causando así consecuencias negativas en el ámbito académico, económico, familiar y social, siendo este cada vez más relativamente en la sociedad. El consumo de la marihuana afecta a los pulmones. El humo de la marihuana contiene entre un 50% y un 70% más de carcinógenos en el humo en el tabaco. Por eso se reseca la boca. El fumador habitual puede tener entre la crónica con flema y una mayor frecuencia de enfermedades respiratorias o infecciones pulmonares. Cuando se consume la marihuana, el corazón comienza a latir más rápido, entre 20 y 50 latidos por minuto. Por los bronquios se reflejan y se encaixan como relacionadas entre percepciones sensoriales y la coordinación de movimientos y concentración. Derivados del cannabis. Sustancia. Cannabis. Conocida como María, marihuana, hachís, porros, canutos, petardos, petas, costa, chocolate. Nombre químico o fórmula. El cannabis sativa contiene más de 400 componentes identificables. El principio activo es el THC, tetrahidrocannabinol. La proporción de THC varía según la planta, el clima, el terreno, la cosecha y las partes que utilicemos. Origen, breve historia. La planta denominada cannabis sativa se cultiva prácticamente en todo el mundo. Se ha cultivado durante siglos tanto por la fibra del cáñamo como por sus propiedades psicoactivas y su supuesta utilidad clínica. La referencia más antigua procede de China y data del año 2737 a.C. Se recomendaba su uso para afecciones tan diversas como reumatismo, malaria, beriberi, insomnio, trastornos oculares, trastornos menstruales, etc. Su empleo también es milenario en la India, donde se usaba porque agilizaba la mente, favorecía la longevidad y potenciaba el deseo sexual. Su uso se relacionó largo tiempo con las ceremonias religiosas y la meditación. En Occidente, su empleo se fue restringiendo hasta quedar prácticamente en manos de los brujos. A mediados del siglo pasado, la utilización de cannabinoides no era relevante, pues se ceñía a determinados grupos de artistas. Sin embargo, en los años 60, con el auge del movimiento hippie, su consumo se popularizó en América y Europa, convirtiéndose en la sustancia ilegal que goza de mayor aceptación social. Forma de presentación. 3 formas. Marihuana o hierba, preparada a partir de las hojas secas, flores y pequeños tallos de la cannabis sativa. Contiene del 5 al 10% de THC. Hachís o hash. Se elabora prensando la resina de la planta hembra, dando lugar a un bloque de color marrón. Contiene hasta un 20% de THC. Aceite de hachís.
concentrado líquido que se obtiene mezclando la resina con disolvente, acetona, alcohol o gasolina, el cual se evapora en parte, dando lugar a una mixtura viscosa de altas proporciones de THC, hasta un 85%. Vía de administración: fumada, se mezcla con tabaco y se lía en cigarrillos, y oral, en infusiones, tortillas, repostería. Efectos: de rápida aparición. Varían según las dosis, el tipo de cannabis, el estado de ánimo del individuo y sus expectativas. Inicialmente, dosis bajas producen sensaciones placenteras de calma y bienestar, euforia, risa fácil, desinhibición, locuacidad y alteraciones de la percepción temporal y sensorial. Los ojos se enrojecen, la boca se seca y hay dificultades de coordinación, para conducir, por ejemplo, y en los procesos mentales complejos. A ello le sigue una segunda fase de aumento del apetito, depresión y somnolencia. En dosis elevadas puede provocar confusión, letargo, percepción alterada de la realidad y, de manera más inusual, estados de ansiedad y pánico. Riesgos: destaca el aún muy discutido síndrome amotivacional, deterioro de la personalidad que conduce a un pobre comportamiento psicosocial, unido a una frecuente disminución de la capacidad de concentración y de memorización. El humo es más perjudicial para el pulmón humano que el del tabaco y puede causar alteraciones en el sistema reproductor e inmunológico. El THC atraviesa la barrera placentaria, por lo que su consumo supone un riesgo para el feto, tanto durante el embarazo como en la lactancia. Posibilidad de que el bebé nazca con bajo peso. En personas de riesgo, el cannabis puede desencadenar psicosis y cuadros delirante alucinatorios. Existen pocas posibilidades de sobredosis. Por su popularidad entre los jóvenes y su aparente inocuidad, se considera una de las llamadas drogas de inicio. Aunque no todo usuario de cannabis experimentará necesariamente con sustancias más peligrosas, existe el riesgo de entrar en un circuito de consumos ilícitos. Potencia el efecto del alcohol y otros depresores del sistema nervioso central. Dependencia y tolerancia. Los derivados del cannabis generan dependencia, con el consecuente síndrome de abstinencia en caso de retirada brusca de la droga. La tolerancia aparece incluso con un uso esporádico. Cuanto más se fuma, menos efecto hace. Aunque muchos estudios no han podido demostrarlo, con el uso continuado es necesario aumentar la dosis. Síndrome de abstinencia. Conlleva ansiedad, insomnio, irritabilidad, depresión, anorexia, etc. Tendencias de consumo. El cannabis y sus derivados son las drogas ilegales de mayor consumo en España, con tendencia al aumento. La edad media de inicio en el consumo entre los jóvenes está alrededor de los 14 años. Particularidades. Son frecuentes las campañas que solicitan su legalización y reivindican la liberalización de este producto. Su cultivo actual en interiores ha favorecido el aumento de la concentración del principio activo. Su uso terapéutico está en experimentación. Algunos profesionales están a favor de la utilización del cannabis para dolencias determinadas. Mejora el apetito, disminuye los vómitos, especialmente en enfermos en fase terminal. La marihuana es una planta que viene de Asia. O sea, la marihuana la trajeron los chinos fueron los que la domesticaron, dicen que en la Mesopotamia media. Y a partir de su domesticación, los primeros usos eran unos usos de relajante, ¿cierto? Los médicos tradicionales de la medicina tradicional china la utilizan como un relajante y después, poco a poco, fue tomando como un uso recreativo.
La marihuana llegó a Colombia con una intención, o sea, no llega como un producto que se había pensado ni siquiera para la industria farmacéutica o para la industria recreativa como en la actualidad, sino que fue un producto que comenzaron a consumir las personas coincidencialmente en cierta época. Las primeras variedades de cannabis sativa, que es el nombre científico de la planta, llegan a través de la sativa índica que se utilizaba para la producción de tejidos. O sea, eso la hizo muy popular en Inglaterra porque los primeros usos que le dieron era para la producción de papel y producción de tejidos para hacer manufacturas de ropas y eso. Luego, cuando la planta más o menos en la década de los 60 se populariza para el uso recreativo de los jóvenes en la guerra de Vietnam, esa planta toma otra connotación y es en esta época, más o menos en la época de los 70, que comienza a haber una prohibición, ¿cierto? La planta hoy se utiliza de maneras diversas, o sea, tanto de usos medicinales porque lo utilizan para el tratamiento del cáncer, para el tratamiento de enfermedades, para la ansiedad, ¿cierto? Ahí hay un producto farmacéutico derivado, muchos productos derivados de ella, pero también se utiliza como una planta recreativa que las personas, los jóvenes, en especial en esta época, lo han tomado como una especie de ícono. Quiero que me cuentes qué piensas tú sobre la legalización de la dosis mínima. Pues, a ver, en un Estado social de derecho como el que nosotros vivimos, es importante que el sujeto tenga una capacidad de elegir. Yo creo que el gran debate en la legalización de la planta tiene que ver con el uso. O sea, si bien venimos de una tradición en la que hay una satanización del producto, porque piensan que es una droga que a veces se califica con drogas en la cual no clasifica, pues equiparar a la marihuana con la heroína o con la cocaína, que son de usos diversos y que tiene diversos efectos en el cuerpo de las personas, no es como muy sano, que digamos. Inicialmente la legalización en la que se dio en California fue para el uso medicinal. ¿Por qué? Porque se han incrementado los casos de estrés y de ciertas cosas en las personas que han incurrido en el uso de la planta. La adicción ya como tal, muchas veces los adictos en Colombia son personas que utilizan varias plantas y hay médicos que están experimentando para hacer tratamientos con una sola planta, por ejemplo como el cannabis, para evitar el consumo de otras sustancias psicoactivas que son más perjudiciales. A continuación estaremos con una persona que nos dará su opinión sobre la marihuana. ¿Qué consejo les darías a los jóvenes de hoy en día que consumen marihuana? Bueno, yo le diría a los jóvenes que no utilicen la marihuana porque empiezan ensayando y se van haciendo adictos a la marihuana y eso es muy nocivo para la salud. Eso les daña el cerebro, a la final pierden la familia, pierden todo contacto con la gente. Entonces todo es muy conveniente que empiecen a consumir. ¿Y alguna vez has consumido marihuana? No, o sí, yo sí, pero con alcohol y me sirve para las articulaciones como planta medicinal. ¿Qué harías si tuvieras algún hijo que consumiera marihuana? Dios, pues primeramente tendría que darle muchos consejos porque a las malas no se puede tratar este tipo de personas. Y más, si uno tiene un hijo, no puede tratarlo a las malas, sino darle con consejos, darle mucho amor y si toca llevarlo a un centro de rehabilitación, más fácil. No con desprecios, porque esta gente así se deprime más y se entrega más al vicio. Por su opinión, doña Orfilia. Vamos a presentar un joven que consume marihuana. ¿Hace cuánto consumes? ¿Sabes cuántos químicos hay en la marihuana? ¿Sabes cómo te afecta la marihuana? ¿Qué sientes cuando consumes marihuana? Pero ¿qué sensación siente cuando la consume? ¿Le gusta solamente? ¿Y usted pues de qué edad comenzó a consumir la marihuana? Desde los 13.
¿Y por qué comenzó a consumirla? Pues, ¿qué la llevó a que lo consumiera marihuana? Y pues, si ya no fuiste a centros de la rehabilitación ni nada, no ha sido, no. ¿Y vives en la calle? ¿Y hace cuánto vives en la calle? ¿Tu familia te sacó de la casa? ¿Has llegado a robar para consumir? No. No. ¿Usted trabaja? Tampoco. A continuación les vamos a presentar a alguien de la calle que nos va a dar una pequeña historia, una breve historia sobre qué es la vida en Siena Marihuana. Hola. Hola, ¿Cómo te llamas? Jorge Eliezer, ¿Y qué edad tienes? 31. 31 años. ¿Y usted consume marihuana? Obvio. ¿Y cada cuánto es la dosis que consumes diario? ¿Cada cuánto? Como un pulso diario. Diario. ¿Y usted qué hace para obtener la marihuana? ¿Qué hago para obtenerla? Trabajo, ¿En qué trabajas? reciclo, cuido carros, lo que sea. Sí. ¿Y usted se queda comenzó a consumirla? De los 16. De los 16. ¿Y qué reacción tuvo a nivel social con los amigos, Me rechazaban, en su familia? me rechazó tanto que me echaron de la casa. ¿Y usted después de partir de esa persona en la calle o De la calle. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Why these people who want to do so much good for everyone, who call themselves governments and this and that, why them say you must not use the herb? You see, we just see them just say, no, you must use it because it make you rebel. Against what? Against men who won't crave, because them crave for the things like several, them have some material things and them want to captivate your mind and tell you, say, well, you have to work and put you on pension and him keep it all. So herb make you look for yourself, and instead of you want to work for the man, you want to be one of the man too. Not in the sense of how him is, but in the sense of why should you have to bow to these things. That means you own man. That's the first time you own yourself. You do what you want to do. Anything people want to say about you, you don't care. Fumo marihuana desde los 14. Fumo marihuana como tú el café. Marihuana pa' volar por los aires. Fumo marihuana pa' inspirarme y cantarte. Llamo la hierba buena pero sé controlarme. Siempre mantengo el foco y desemboco en el arte. Son salte, sabes que lo mismo es clase aparte. Copia lo que hago y siempre van a compararte. ¿Qué es lo que hay? Hay little like. Todo el mundo sabe que soy tu vibe. A mis zapatos tú no das el sight. You cannot get with it so don't try. Hasta mi mind se dio cuenta que me copia. Hace imitas a mis primos para inventarte otra cosa. Oh God, qué fuerza de cara. Oh God, usando mi pala. Oh God, no me has dado las gracias. Oh God, escúchame bien, el chicle pega donde sea, pero se derrite en la brea. Temprano es pa' que te lo crea. Si es que solo has pegado un tema. Why? Smoke marihuana, sin ser ganja, mucha marihuana, para elevar mi mente y llevarla más allá. Sin ser ganja. Fumo marihuana desde los 14. Fumo marihuana como tú el café.
nombre es Ardi Rizal y su imagen ya escandaliza al mundo. Y es que en sus escasos 2 años de edad se ha convertido en el fumador empedernido más pequeño del mundo. Su vicio comenzó cuando tenía 18 meses de nacido y hoy no puede dejar el vicio. Es capaz de fumarse 40 cigarrillos al día. Sus padres aseguran que no ven nada de malo de que su hijo fume, pues según ellos el pequeño de 40 kilos se ve muy saludable. Ambos reconocen que el niño es un verdadero adicto, pues grita, hace pataletas y golpea su cabeza contra la pared cuando no le permiten coger un cigarrillo. Su padre lo inició en el vicio y hoy esto le está dando verdaderos dolores de cabeza. A diario debe gastar cerca de $4 para mantener el hábito y sus ganancias como pescador apenas le alcanzan. A modo de estímulo, funcionarios del gobierno han ofrecido a los padres regalarles un auto siempre y cuando consigan que el pequeño deje el cigarro. Según los datos estadísticos, podemos concluir que la edad temprana en la cual los adolescentes inician el consumo de marihuana es de 15 a 24 años de edad, con un 31% de curiosidad, un 29% por la presión de los amigos y un 19% para ver la realidad de su vida. Consume para ser feliz y conocerás la infidelidad. Consume para ser sociable y te alejarás de los demás. Consume para tener amigo y te quedarás solo. Consume para ser valiente y te llenarás de temor. Consume para sentirte seguro y empezarás a dudar de ti mismo. Consume para sentirte libre y te convertirás en esclavo. Consume para ayudarte a vivir e invitarás a la muerte. Consume para tener la experiencia del cielo y conocerás el infierno. Por todo esto, no consumas marihuana y serás libre.